Ok, entrando entonces a la parte práctica de cómo redactar el problema, veámoslo de esta manera. Ok, más o menos los pasos que ustedes pueden seguir es algo así. Suponemos que ustedes ya más o menos trabajaron sus ideas de causas, problema y efecto. Digamos que en primera instancia, lo que ustedes ya tienen claro es el problema. El problema es los resultados de los proyectos no son los esperados. Punto. Causas, pero líneas concretas que ustedes ya pudieron comenzar a ubicar. Entonces, mecanismos de gestión empíricos, perfil de los recursos con experiencia técnica y no en proyectos. Y un tercero puede ser también herramientas tecnológicas ofimáticas, pero no de gestión. Ofimática es Excel, Word y ese tipo, que eso es lo que están usando. Digamos que esos tres elementos son los puntuales de ustedes. Efectos de los resultados. Eh, no pueden captar nuevos proyectos. Este, eh, bueno, no pueden captar nuevos proyectos. Eh, afectación en presentación de garantías. Supongamos que va a ser una empresa que trabaja para concursos del gobierno, donde a veces les piden garantía, pero la garantía significa que usted tiene que ir a los bancos y los bancos le van a hacer auditaje o le van a pedir ciertos valores y tal vez no lo tienen. Y la imagen de la empresa por resultados. Imagen de la empresa afectada a la baja, por decirlo de cierta manera, el sentido de que ha venido cayendo con respecto a las personas. Entonces, como lo que planteaba la compañera, es que esto yo lo puedo agarrar y poner en un diagrama causa-efecto. El diagrama causa-efecto, por ejemplo, si yo me vengo acá a una presentación, digamos, si yo lo pongo en blanco, un diagrama causa-efecto sería, por ejemplo, esto. Podemos plantear las tres causas aquí abajo. ¿Están viendo el PowerPoint o están viendo el Word? El PowerPoint, profe. PowerPoint. Ok, perfecto. Y entonces los tres efectos aquí arriba. Entonces uno plantea los efectos. Aquí van las causas y aquí va el problema. Y la relación siempre iría en el flujo desde las causas a los efectos. Pero las causas, todas las causas, ven, las causas, todas, todas apuntan al problema, no pasan directo al efecto. Todas tienen que apuntar al problema. Y del problema salen los efectos. Y eso quiero que lo tengan claro porque en la redacción es donde se confunden y comienzan a usar frases que entonces comienzan a desviar la atención. Cuando ya uno comienza a decir que la causa provoca algo que no es el problema, sino un efecto, entonces ya lo que estamos creando es una relación que no apunta al problema, sino que lo que estamos haciendo es esto, que lo estoy haciendo aquí con la flecha, pasa directo. Y entonces esto se vuelve la raíz de un efecto. Entonces el problema no provoca ese efecto, sería la causa. Entonces la pregunta, ¿este es un segundo problema o cómo está el asunto? Por eso es que tenemos que tener el cuidado de que cuando nosotros estamos hablando de este modelo causa-efecto es porque todas las causas es como si fuera un reloj de arena. Toda la arena que lleva, que en este caso viene de arriba para abajo, pasa primero por el centro, que en este caso es nuestro problema, y de ahí se expande
hacia los efectos. Ese marco o este ejemplo o esta figura tenemos que tenerla clara porque cuando nosotros lo trabajamos aquí en la parte del Word como tal, tenemos que tener claro precisamente esto, que estos elementos que tenemos aquí como causas tienen que pasar por el problema. Y estos elementos que llamamos efectos son consecuencia del problema. Entonces, nuestro eje central se llama problema. En este caso, el ejemplo que estamos desarrollando, todos los elementos rondan alrededor de que los resultados de los proyectos no son los esperados. O sea, toda nuestra construcción del problema siempre va a tener en el horizonte el tema de los resultados. No podemos olvidarlo en ningún momento porque cuando lo dejamos perdido y comenzamos a generar otras relaciones que no pasan por el problema, entonces significa que este no es nuestro problema central. Y cuando pasa eso y comenzamos a querer abrir el abanico creyendo que eso nos va a dar más puntos porque tenemos un problema más amplio, adivinen qué. Eso es como meterse y dispararse al pie, porque entonces cuando queremos atender con una solución, ustedes van a tener un problema amplio y después comienzan, profe, pero ¿cómo voy a atender todo eso? Ah, no sé, ustedes fueron los que se metieron en el problema. Por eso es que también centralizar en el problema, en un solo problema, nos permite tener un enfoque en la solución a un elemento específico. ¿Ven? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta para que puedan crear o tener esta imagen o el mismo Ichikawa para que vean que el Ichikawa también aterriza a algún elemento central. Y ese elemento central es el que va a estar presente en toda nuestra reacción del problema. Ahora sí, ya pasando propiamente a la redacción como tal, las recomendaciones que yo hago, pero es por mi manera más o menos de cómo lo he estructurado mentalmente, es comenzar a redactar directo la declaración del problema. Obviamente, en algunos casos ustedes van a querer en este momento tratar de ir detallando un poco de cómo es la empresa porque no la conozco, pero eso obviamente dentro del documento queda en etapas anteriores. Lo que tenemos que declarar muy directamente aquí, inicialmente, la identificación del problema como sección en prosa, y es mi recomendación, pero ustedes lo pueden hacer distinto porque puede ser que trabajen primero con las causas, luego los efectos, luego declaren del problema o vayan primero con las causas, luego declaren el problema y luego los efectos. Eso pueden trabajarlo de cualquier manera. Es que siempre tiene que haber un orden que es elemento que yo declaro, elemento que evidencio de una vez. No es que las evidencias después hable de todas las causas y hago evidencia para todas las causas, no, porque entonces van a quedar causas sin evidencia. Lo importante siempre va a ser, si yo tengo una causa, de una es la evidencio. Siguiente causa, la evidencio. Siguiente causa, la evidencio. Y por ejemplo, en la reacción de las causas, siempre que tiene que aterrizar al problema. Mi recomendación es iniciar con el problema. ¿Cómo sería una reacción iniciando con el problema bajo el ejemplo que tenemos aquí? Que tenemos el problema, los resultados de los proyectos. Entonces, el problema que presenta, y una pregunta, ¿el tamaño de letra de pantalla está bien o se les hago un poquito más grande para que no estén tan Un pegados? poquito, Más un grande. poquito más de zoom, profe, sí. Ahí, Ajá. Sí. ok, perfecto. El problema que presenta la organización XXX es que los proyectos no están alcanzando los resultados planificados en términos de tiempo, costo y desempeño. Por ejemplo, si lo tenemos claro. Como se observa en la tabla 1.x, entre los años 2022 y 2023, la organización ha realizado un total de 20 proyectos, de los cuales un 80% no ha alcanzado el indicador esperado en alguno de los términos anteriores. Punto. ¿Cuál es la tentación aquí que muchas veces inicia? Y voy a ponerlo. Esto ha sido provocado por, y ya, ¿creen que hay que desarrollar más? No.
Aquí es donde a nivel de reacción uno tiene que tratar de practicar la mesura. ¿Qué es la mesura? Lo que ocupo era declarar el problema y poner la evidencia. Ya ahí está demostrado que el 80% no alcanza el indicador. Tal vez lo que puede ser que ustedes pongan es, y la meta de la organización es que al menos un 90% alcanzara, alcanzaran los indicadores planificados. Punto. Otra tentación que a veces pasa. Y esto está provocando, no, nada está provocando nada. Aquí solamente están declarando y evidenciando el problema. O sea, es una reacción concreta. Ese es su problema. Demuéstrelo a nivel del inicio del problema, ¿verdad? Porque todavía falta. Entonces, tabla 1.x, histórico de resultados de los proyectos entre los años 2022 y 2023. Listo. Y ahí viene una tabla. Ahí declararon y evidenciaron el problema. ¿Me van siguiendo? En ningún momento puse bajo resultado, en ningún momento puse mal resultado, no he implicado por qué es provocado el problema, ni tampoco estoy implicando qué provoca, qué consecuencia, todavía nada de eso, porque lo único que estoy ahorita es definiendo el problema. O sea, estoy trabajando esta idea. Listo. Ahí está declarado y evidenciado el problema. Ahora sí, a partir de acá, lo otro sería definir por dónde quieren trabajar. Si primero el impacto o primero las raíces del problema. Cualquiera de las dos es indiferente. Lo que hay que saber es cómo hilar la reacción. Entonces, por ejemplo, empecemos por efectos. Entonces uno pone una primera consecuencia que tiene el problema es que al no alcanzar los ingresos esperados, la empresa no ha podido este, reinvertir, reinvertir en nuevos proyectos. Por ejemplo, se tiene el caso del proyecto XXX que se tenía planificado, y ya casi te doy la palabra, María José, y la otra persona, para que no se me corte la idea. Por ejemplo, se tiene el caso del proyecto XXX que se tenía planificado para el año 2023 y según menciona el gerente general, comunicación personal, fecha exacta, este ha quedado suspendido porque el flujo de caja esperado por los proyectos A y C que permitirían el desarrollo de este no se han logrado. Adicionalmente, se pudo, se pudo investigar que en total la empresa ha tenido una disminución del orden del 30% en su rentabilidad esperada, lo que ha disminuido su flujo de caja en X cantidad de millones. La consecuencia nace del problema, porque ya que le estamos dando la relación
de que nace el problema. O sea, la primera consecuencia que tiene el problema es que al no alcanzar los ingresos, que es uno de los parámetros que tenemos aquí arriba en desempeño, la empresa no ha podido reinvertir en nuevos proyectos. El gerente general nos menciona un caso específico y le agregamos algún elemento adicional. En este caso puede ser que no sea necesario una tabla, porque con la misma explicación nos está quedando claro, ¿cómo se llama? Una conexión entre este efecto con dos datos distintos, pero nos permite entender la relación del efecto viniendo desde el problema. ¿Me van siguiendo? Y Sí, vean, profe, estoy en un momento de reflexión. ok, y vean, permitirán, y vean que en ningún momento estoy diciendo que esto es también provocado porque como no tienen gestión de proyectos, no. La consecuencia o el efecto nace directamente del problema. Su origen está en el problema. Yo aquí todavía no sé qué provoca el problema en esta reacción, pero voy contando las diferentes consecuencias o impactos que voy teniendo, porque la parte de efectos lo que me tiene que demostrar es lo grave que es el problema para la organización. O sea, el objetivo o la meta que tiene el contar los efectos que tiene el problema para la organización y poner esa evidencia es porque con esto estoy detallando lo grave que es el problema. Aquí yo no estoy tratando todavía de detallar por qué es provocado. No, no, no. Lo que me interesa y la razón de ser que existe redactar y demostrar estas consecuencias es porque esto ayuda a entender la gravedad de este problema que fue demostrado. Porque aquí, con la evidencia de la tabla, estoy demostrando lo que declaré como problema, simplemente que no alcanzan los resultados. Pero ¿qué pasa por no alcanzar los resultados? Que es mi verdadero impacto, se va a construir en los efectos. Todo tiene una razón de ser. Por esas razones que yo aquí no meto, es que esto es originado porque como no, no, esas herramientas y eso lo que va a originar es el problema. Entonces, en este modelo de reacción, yo estoy primero determinando un hecho. El hecho lo demuestro. Todavía no le estoy agravando, ni estoy diciendo qué tanto impacto tiene. En este primer párrafo solamente decir mi problema y el elemento que me va a demostrar el problema, que en este caso es que no están alcanzando los resultados. Sí, mi elemento de la tabla para demostrar que un 80% no los alcanza. ¿Qué tan grave es eso? No sé. Para eso voy a comenzar a redactar los efectos, porque en los efectos me va a demostrar qué tan grave es esa situación para mi empresa. Y cuando comience a redactar las causas es para demostrar por qué ocurre ese problema. Eso es lo que hay que tener en mente. Primero tenía la mano de María José, que fue que se desconectó y después volvió a ingresar. No sé si está ahí. Sí, profe, no, aquí estoy, pero no era la mano. Es que Ok, tuve como un problemilla con Zoom, pero ya, listo. disculpa. Ok, ok. Anabel, Profe, obviamente que toda la información que se presenta en este documento tiene que estar sustentada en algo. en la Entonces, investigación yo previa que digo, usted haga. si digamos ese 30% de rentabilidad esperada, yo tengo que tener algún respaldo para poner ese dato. ¿En algún lugar tengo que respaldar ese dato o cómo funciona? De ahí, en ese caso se supone que si usted nos puso el 30%, yo confío en que usted esté diciendo la verdad, Ok. porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. Puede ser que nos engañe ahorita, porque puede suceder, pero tal vez en una auditoría después, cuando hagan de los proyectos algún día futuro, puede descubrirse que Anabel falseó datos. Ujú. O sea, aquí pasamos en algo. Ustedes nos están demostrando a nosotros comunicación personal, está diciendo que también a partir de la investigación, puede ser en documentación de la empresa. Ya si usted quiere poner ahí de dónde construyó los datos y agregar algo más, puede hacerlo, pero se supone que cuando usted que me llega a poner este dato específico es porque hay una ética también suya como estudiante. Sí, la pregunta más que todo era porque yo pensé que cuando lo ponía un dato tenía que cuantificarlo con un cuadro o con algún dato en este documento. Digo, Sí, obviamente que la información está, no creo que nadie lo invente a este nivel, pero ajá. era saber si había que juntarlo a este documento. No, si usted tiene y quiere poner el cuadro, lo puede poner, porque pone entonces Ok. aquí, como se muestra en el cuadro 1.x, se realizó
un cálculo de, te indica cuál fue el cálculo para llegar al 30%. Lo puede hacer. Ok. Es parte de lo que ustedes ahí ya como libertad de autores pueden hacer. Daniel. Sí, gracias. Una pregunta un poco alineada con lo que decía Nael. Por ejemplo, si yo referencio, hago un punto de aquí, que yo la causa la encuentro o la refiero un poco por una entrevista que hice con el gerente de la planta o algo así, Ujú. yo esa entrevista debo tenerla en anexos, debo tener algún tipo de documento asociado, o Si lo, bueno, también consi- nada más nos creen. si lo considera importante agregarlo como apéndice, lo puedes agregar. Lo que pasa es que por ahí vamos al mismo punto. En el momento en que Ujú. ustedes, por ejemplo, en la metodología, no sé, le apliquen una encuesta a 30 personas, imagínense lo que es este documento agregar en apéndices todas las respuestas completas de 30 personas. Sí, sí, no, yo tal vez pensaría más en solo la encuesta, digamos, en ¿Está las bien? preguntas, una cuestión así. Exacto, puede Y, agregar las preguntas, puede agregar una síntesis de esas respuestas en el apéndice, pero ok, igual, también para eso existe lo de la comunicación personal y usted me está diciendo, ya sabemos la empresa, sabemos el gerente general. Si uno en algún momento hace un trabajo para averiguar, uno nada más busca a la persona de la empresa, busca el nombre del gerente, que eso es fácil de conseguir y uno puede llamar y consultar. ok. Y lo otro es con respecto a poner una tabla para justificar un poco, ¿verdad? Todo el respaldo de la problemática. Yo me hice una tablita un poco, pero yo sentí que estaba un poco simple, porque nada más hice, Ujú. por ejemplo, qué sé yo, el tipo de proyectos que estábamos teniendo, el año en que se dio, las diferentes afectaciones que estaba teniendo, y después nada más saqué un cálculo de porcentaje de cuántos proyectos están retrasados, aumentos de costos y cosas así. ¿Está bien? Pero no sé qué tanto, digamos, si tengo que poner más detalle o algo así, o qué tan específico debe ser, o puede ser un poco así general para esta parte, digamos, de la problemática. Mm, lo específico depende de qué sea lo que se esté trabajando. Ok. Es que, vamos a Sí, ver, sí. yo no les voy a decir, es que ocupamos una tabla con 50 columnas porque ocupo que pongan esto, hasta que me pongan hasta el apellido y la cédula de cada persona que trabajó. No, no, o sea, tampoco. Ujú, Si usted lo que quiere demostrar como problema es que su problema principal está en el retraso de los proyectos, con una tabla que muestre ujú. eso, se muestra el retraso y a partir de ahí se pueda calcular el retraso, con eso es más que suficiente evidencia. Ok. Sí, digamos, yo tengo tres efectos. Es parecido así del ejemplo que usted Ujú. daba de resultados no esperados. Entonces tengo Ok. tres, en los que yo puse efectos, tenía como aumento de costos, retrasos en las entregas y también resultados que eran relativamente funcionales, pero no eran los esperados originalmente. Ok, ahí Em, nada más lo que hay que tener cuidado es que si me pones como problema que los resultados no son los esperados y estos resultados son en costos y eso mismo, entonces significa que ujú. eso es evidencia del problema. ¿Cuáles son los Ajá. efectos entonces? Porque, Ah, por ok. ejemplo, si un resultado tuyo es que yo Ujú. espero algo en costos, pero yo tengo un aumento de costos, eso es evidencia del problema. Ok. Ahora sí, ese aumento de costo, ¿qué te está provocando? No sé, por Sí. ejemplo, es una empresa constructora y entonces estoy aumentando los costos y estoy saliendo más caro. Entonces, cuando yo voy a Ujú, participar en otros proyectos, como yo estoy usando mis costos actuales, estoy saliendo más caro que el resto y además eso significa que no me están contratando. ujú. Entonces, Sí, ahí también. ves, para terminar Bueno, la idea, tu perdón, sí. efecto, tu consecuencia es que la empresa entonces no está adquiriendo nuevos proyectos o no está siendo contratado por ese aumento de Ok. costos. Entonces, el aumento de costos y el dato del aumento de costos es parte del problema como tal. El efecto sería que por ese aumento de costos, a mí no me están contratando y me están viendo como a cara, como carero. Ujú. Ok, ¿Ves? sí, porque yo, digamos, también, bueno, cuando ya estaba redactando un poco mi esquema Ujú. del proceso, también yo puse algo muy similar a eso. Y, por ejemplo, tenía como que se empieza a perder la confianza que se ha ganado a lo largo de los años con la oficina Eh, corporativa, eso, que se aumentan los costos de la operación, eso puede ser. lo otro que tenía aquí? Ay, que las eficiencias y que si las eficiencias no son lo suficientemente valiosas, digamos, se pierde un poco, digamos, bueno, por no obtener los resultados esperados y hay un bla, 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 ¿verdad? Ujú. Estamos Em, de acuerdo. O sea, eso es lo que quiero que tengamos claro, digamos, que entendamos muy bien qué es lo que definimos por problema para no confundir que después estemos poniendo algo como un efecto cuando en realidad también es parte del problema, sino ujú, entender claramente que si mi problema lo delimito, por ejemplo, en este tema de resultados, entonces todo lo que tiene que demostrar como que yo no estoy alcanzando un resultado es del problema. Lo que yo ujú, tengo que ver como consecuencia, que era como lo que puse aquí, vea que la consecuencia la pongo en términos de no ha podido reinvertir en nuevos proyectos. Eso sí es una consecuencia de que yo no esté alcanzando el resultado. Pero, por ejemplo, si yo aquí en este histórico agrego, no sé,
por una tabla para tiempos, otra tabla para el desempeño, otra tabla de rentabilidad. Bueno, las tres tablas serían entonces evidencia del problema. Ninguna es efecto todavía. El efecto es lo que pasa después. Por eso es que vea que los efectos que puse aquí tienen que ver con no temas propiamente del resultado, sino con lo que pasa después. Por ejemplo, afectación en presentación de garantía. Como mi flujo de caja ha disminuido, entonces ya los bancos no me dan garantías, por ejemplo. Entonces ves que es como el hecho que sucede después del problema. Eso es lo que yo tengo que entender como efecto. Que está bien como lo que vos decís, por ejemplo, la imagen del corporativo. De sí, por no alcanzar los resultados, ya yo no sé, puede ser que me pusieron como una PMO y la PMO nació con la esperanza de que tuvieran resultados, pero con el tiempo esta PMO ya no generó y más bien la gerencia general ahora se está preguntando si realmente sirvo para algo, me van a echar. Exacto, sí. Esa es la consecuencia. Exacto, sí, sí, algo así más o menos. Y de hecho también le iba a preguntar porque, por ejemplo, al principio, yo no empecé, digamos, con la identificación del problema de un solo, sino tal vez me empecé con un párrafo como de perspectiva de por qué hay cierta importancia en cumplir con los resultados y esto y lo otro. Entonces también le quería preguntar si eso Puede es ser. válido o eso mejor es mucha hablada. Entonces, De ahí depende, léalo usted mismo, vea, la mejor regla que yo les puedo decir es que una vez que terminen de redactar su primera versión, léanlo ustedes mismos. Si ustedes están entendiendo lo que redactaron, vamos por buen camino. Segundo paso, yo le haría eso que redacté y se lo mando, no sé, hasta ustedes mismos, se lo pueden mandar entre ustedes o se lo dan a un conocido o a alguien del trabajo y le dice, léame esto. Si la segunda persona lo entendió, vamos bien. Pero pues, si otra persona les dice, ¿y todo eso que usted puso para qué? Ah, entonces ya ahí hay como una voz de alerta. ¿Ves? ¿Saben a quiénes a veces es normal preguntarles? Aunque ustedes no lo crean, tal vez no entiendan ni papa, pero a los niños, porque como no tienen filtros para decir las cosas, de una vez te dicen, ¿esto para qué es esto? Entonces, a veces que los niños son muy vacilones porque como no tienen filtros, son muy directos, entonces ahí uno se da cuenta de ciertas cosas. Ahora, puede ser que el contexto que usted dé tal vez sí sea necesario, porque obviamente en este momento yo no sé cuál es su organización. Ahora, ujú, a futuro puede ser que ese párrafo así de grande lo pasemos primero para la sección anterior, porque entonces en la sección anterior usted va a hacer todo ese contexto. Por ejemplo, que la cultura de la ajá, empresa se orienta a mejora continua, que aunque la empresa logre metas al año siguiente se ponen metas todavía más exigentes, que la empresa puede ser de la industria médica y que entonces tiene que cumplir con cierta normativa que es muy exigente y entonces cada año hay que mejorar en estos y estos puntos, o que la empresa, por ejemplo, trabaja a nivel de competencias entre sus centros de costos. Entonces lo que pasa es que la empresa, digamos, para mantenerse en un país o atraer nuevas líneas de producción, requiere demostrar y mejorar constantemente estos y estos puntos, no sé. ujú, Todo eso puede después explicarse en la primera sección. Ahora, puede ser ajá, que para este entregable, puede ser que ese párrafo sí sea necesario para entender un poco el contexto. Puede ser. ok, 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 listo, perfecto, O gracias. sea, yo no quiero cercenarles los estilos de redacción a cada uno. Yo estoy aquí planteando como un modelo, digamos, de la cabeza de Roberto Cuadrado, que es para esquematizar un poco la redacción. Ven, entonces, pero si ustedes consideran que aquí tienen que agregar un párrafo adicional para una cosa, lo pueden hacer. Siempre que podamos tener un sentido en lo que estamos redactando, ¿verdad? Y lleguemos finalmente al punto importante, demostrar que hay un problema. ¿Estamos? Sí, gracias. Con gusto. Ok, entonces, bueno, por ejemplo, cuando ya yo redacto, por ejemplo, un segundo efecto, sea que haya agregado un cuadro, como preguntó Anabel, o sea que agregue otra herramienta, entonces yo puedo poner una segunda, un segundo efecto del problema se relaciona con las garantías que la empresa debe obtener para participar de proyectos gubernamentales o en contrataciones. Entonces aquí uno lo que seguiría sería la explicación. Como la empresa no logra el resultado a nivel de rentabilidad y asociado a que su flujo de caja se ha disminuido en X porcentaje, al menos X cantidad
de instituciones bancarias le han denegado garantías para participar en estas contrataciones. El gerente general, porque ahí puede ser otra comunicación general, señala que, ve, y como aquí arriba ya estaba lo de comunicación personal, lo mismo. Comunicación personal, fecha exacta. Y entonces, ese señala que puntos suspensivos es la historia que lo que señala el gerente. Puede ser que una vez que expliquen eso, también puede mostrar. En la figura 1.x eh, se muestra un correo donde se señala la negativa a brindar la garantía de participación por parte de un ente financiero. Ahí el correo se tapan los nombres o eso, tal vez lo más importante es nada más el cuerpo. Por ejemplo, esa puede ser una evidencia ahí. Figura 1.x, correo de denegación de garantía, correo de negación de garantía por parte de entidad financiera. Y ahí ya tiene la otra figura. El tercer efecto encontrado se refiere a, y ahí ya ustedes saben cuál es la historia. Lo mismo. O sea, vean que en términos generales, si uno tiene claro el problema, yo tampoco ocupo redactar 30 páginas. ¿Se van dando cuenta? O sea, se van dando cuenta que si yo esto y eso que estoy poniendo los espacios de figura, lo que más llevaría tal vez es el espacio de las figuras y las evidencias, pero vean que más o menos si yo logro trabajar esto con tablas y esto aquí tal vez de redacción, llevo nada más 1, 2, 3, 4 párrafos. Y ya con esto está demostrado el impacto que tiene el problema sobre la organización y está demostrado el problema. Entonces, el tema de las causas, ¿cómo funciona? Igual, de la misma manera. Yo redacto el efecto completo, en todo su efecto completo es la declaración del efecto, como el resultado del problema, o sea, la asociación hacia el problema y la evidencia que acompaña el efecto. Ahora, la causa, ¿cuál es la reacción completa de la causa? La declaración de la causa, cómo la causa lleva al problema y la evidencia del problema. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo decir, una primera causa del problema, del problema se ubica en los mecanismos actuales de gestión de los proyectos. Actualmente, los métodos utilizados son empíricos porque son producto de la experiencia de los recursos y hechos que han acontecido durante la realización de los proyectos. Por lo tanto, no hay una articulación de estas herramientas y técnicas que permitan consolidar a la empresa la información de los proyectos y por lo tanto no hay una trazabilidad sobre los resultados que estos van obteniendo. En la figura 1.y se muestra una herramienta que utiliza uno de los gestores de la organización para XXX. Como se observa, esta herramienta solo incluye datos generales como XXX, pero no hay una solicitud o no hay
un espacio donde se pida X o Y información. Y si además se tiene que cada director crea su propia herramienta para esta gestión, no a nivel de gerencia, no se logra consolidar información que les permita tomar decisiones sobre los proyectos. Punto, y viene la figura de la herramienta. Eso es una reacción completa de una causa. Entonces, si yo vuelvo a disminuir esto, yo puedo darme cuenta que tengo aquí el problema, aquí tengo los efectos y aquí tengo las causas. O sea, yo ahí es donde a veces digo que normalmente cuando uno tiene un problema claro, habrán otras consideraciones, otros detalles que ustedes quieren o consideren que debe poner, pero vamos a ver, no hay que confundir la hinchazón con gordura, es el dicho. Así es. Así es. Exacto. Ok, no hay que confundir la hinchazón con la gordura. ¿Por qué? Nosotros ocupamos demostrar, pero el demostrar no significa comenzar a redundar en ideas. Porque nosotros a veces creemos que cuando hablamos de demostrar es porque tenemos que escribir casi que una tesis solo del problema. No, 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 no. O sea, aquí aplica la otra regla, mientras menos es más. O sea, si uno tiene clara la idea de lo que va a redactar, la concluye directo. Y eso quiero que vean. Vean que en la redacción, en ningún momento, yo comienzo a hablar de otros efectos. Estoy hablando de la trazabilidad, pero estamos hablando en función de los resultados. Entonces vean que la causa siempre también termina apuntando al problema. En ningún momento yo estoy hablando de esa causa provocando otra cosa que no sea el problema. Lo primero que yo tengo que trabajar, y siempre mi norte y mi eje sobre el cual gira toda esta reacción, se llama problema. Entonces vean que cualquier elemento que yo le agrego que está relacionado a esa causa es para aterrizar al problema. ¿Qué sucede? Que normalmente cuando confundimos la hinchazón con la gordura, creemos que aquí hay que meterle más cosas y entonces provoca esto y provoca lo otro y lleva aquí y lleva allá. Y estamos perdiendo de norte que lo que yo quiero resaltar del documento es el problema. Como digo yo, a veces confundimos esto y creemos que es como cuando el presidente de la República llega a dar los discursos del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa, y no hablo de este, hablo de todos. Se andan tanto por las ramas que al final usted se queda escuchando ese discurso de 2 horas y lo que dice es que habló paja. ¿Por qué? Porque ellos son políticos y ellos precisamente no van a dar nunca resultados concretos. Entonces nosotros no podemos hacer eso acá. Eso no es aquí. En este documento, cuando yo digo que hay que ser, mientras menos es más, es porque si yo tengo la idea clara y yo sé qué es lo que quiero apuntar y saber que mi todo gira sobre el problema, yo no ocupo redactar tanto. Lo que sí ocupo es tener esa idea muy clara y no apartarme de la línea de que las causas tienen que aterrizar al problema. Y el problema salen los efectos. O sea, mi eje siempre es el problema. Valeria. Profe, ¿cuántas consecuencias entonces poner? Yo ya entré otra vez en, porque es que acuérdese que yo tengo ahí varias, ¿verdad? Las que le Ujú. estuve comentando. ¿Cómo saber yo cuáles son las que me van a ayudar? O sea, todas me pueden ayudar, pero ¿cuáles son las que puedo convencer al lector de que, ¿verdad? El problema es este, Ok, ¿verdad? el tema suyo, donde ya lo orienta Marco, que están como en el área temática de capacidades, ahí sí las causas tenés que trabajar cada una de esas vertientes bajo ese modelo de Álvarez, de Ok. capacidades, porque cada causa es importante demostrar que hay una debilidad ahí, digamos, el de gobernanza, Mm, en proceso, o ujú. sea, cada elemento de esas capacidades es una causa del problema. Ahora, los efectos, en el caso tuyo, más o menos yo siempre digo que tiene que andar entre 2 y 3, pero ahí es donde vos tenés que encontrar cuáles son los elementos que más dolencia puede tener por el tipo de organización en la que estás trabajando.
Esa organización sobre todo son recursos públicos. Entonces, una dolencia muy importante y un efecto tiene que ver sobre el tema de recursos y usos públicos, porque una de las cosas por la cual esa institución en la que vos estás trabajando pasa en la mira de la sociedad es porque recibe dinero del gobierno. Ujú, Entonces hay un ujú. escrutinio sobre el uso de esos recursos. Esa es una. Segundo, esa organización y donde vos estás trabajando no son organizaciones que son como anexas a lo que es lo que normalmente es la razón de ser de ese tipo de instituciones. Ya usted me entenderá, o sea, propiamente la razón de ser de esas instituciones está asociado a los otros elementos que dan la parte formal. Pero estos otros elementos son anexos porque si son bien, tienen una función importante, lo que trabajan es sobre una función que es, digamos, que no es realmente el propio origen de la institución, sino como un anexo, algo adicional. Entonces ahí es importante que si ese centro o ese lugar o esa organización tiene una función importante, el otro punto de dolencia donde está el efecto es sobre su propia imagen dentro de esa organización en ese papel que le están otorgando. Entonces ahí puede haber otro efecto. Por eso es que es importante entender el contexto, porque por ejemplo, si usted lo que me dice es que el contexto suyo, un efecto tiene que ver con el tema tal vez de contrataciones o algo así, yo te voy a decir, pero esa no es la razón de ser de la organización. Entonces, ¿qué tan importante es un efecto tal vez de contratación que no ocupe? Entonces, los efectos yo también tengo que valorarlos en función de lo que es la razón de ser de mi organización, para ver entonces dónde esos son los elementos que más, más pueden demostrar que realmente tengo un impacto por el problema. Estamos más o menos, Mm, me ujú. di a entender. Ajá, sí, profe. Vamos a ver cómo lo voy alineando. Muchas gracias. Con gusto. Y sí, con los que van a trabajar el tema de algunos que están por el área de capacidades, sí, casi que las causas ahí sí tienen que trabajar cada capacidad como una causa del problema. Ahí no queda de otra. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Con esto ya les quedó un poquito más claro qué es lo que nosotros pedimos como problema. Sí, profe, ¿cuándo es que tenemos que tener listo este problema? ¿Cuánto era, perdón? Ok, ya eso casi lo respondo. Lo que quiero es por lo menos Ok, tener claro de que digamos a nivel de lo que más o menos solicitamos como reacción o línea de reacción, ya lo tienen más o menos claro. O sea, el ejemplo de reacción, sí me van entendiendo qué es lo que nosotros buscamos. sí, profe. Sí, sí, Gracias. profe. Sí, profe. Ok, bueno, ahora sí, vamos a la otra parte porque ya aquí, digamos, vamos cerrando y ya después ya sería para quedarme atendiendo. Vean. Con respecto al problema, es la próxima semana, el miércoles 8, que me lo tienen que enviar. O sea, vamos a tener clases el martes, que el martes igual les voy a dar un espacio al inicio por si tienen algunas dudas en términos generales, ya como audiencia general, digamos, en sesión en conjunto por aquellos si tienen algunas dudas y ya después empiezo con la parte de objetivos y ojalá avanzar con categorías. Ok, es el miércoles 8. El punto es este. La próxima semana, yo el miércoles, por lo menos uno lo que espera es que aquí van a haber varios casos. El caso del estudiante que ya está más avanzado, el caso del estudiante que está en ese punto intermedio entre que voy avanzando, tengo algo, pero no lo he terminado, y el punto del estudiante que realmente ahorita está tirando los primeros pincelazos. Entonces, vamos a ver. La versión uno del problema, que es lo de la otra semana, uno esperaría por lo menos que tengan construido esto, lo que yo le llamo el marco, digamos, de ideas de la redacción. Tal vez no tengan todos los datos y habrán cosas como datos específicos que quedarán tal vez con XXX, pero lo que uno busca en la primera versión del problema es que haya una idea clara de la redacción, del norte por el cual hacia donde va orientado el problema. O sea, que haya un esfuerzo en construir la declaración del problema, los efectos, en cómo el efecto provoca el problema, o sea, que haya una idea. Puede ser que alguna tabla, alguna figura todavía no la tenga.
pero sí tienen la idea de que va a ser con una tabla o va a ser con una figura. Entonces, por lo menos también ver los títulos de esas tablas y figuras, y aquí más o menos un esquema del elemento que piensan poner, y ahí yo les doy chance todavía a que ustedes, por ejemplo, lleguen y le digan a uno, le pongan aquí como un comentario o algo así. Comentario. Profesor, esta tabla la estoy trabajando. Aquí lo que espero mostrar es XXX, porque el documento se vuelve un diálogo conmigo. ¿Me doy a entender? Porque se vuelve un diálogo conmigo, Jay. Vamos a ver, yo sé que esto es, vamos a ver, aquí vamos a golpe de tambor. Me imagino que ya sintieron que el curso va a golpe de tambor, ¿verdad? Y las cosas hay que irlas haciendo a golpe de tambor. En eso sí estamos claros, ¿verdad? Sí, profe, desde hace meses sentimos el ácido de por sí. Ok, entonces lo que pasa es eso, entonces yo sé que tal vez para la otra semana no van a tener todas las tablas y todas las evidencias, pero entonces el documento tiene que volverse un diálogo conmigo. Si a mí no me ponen aquí un comentario y me dice, profe, que usted dijo que yo podía dejarlo en blanco. No, no es en blanco, traten de tener un diálogo conmigo a través de los comentarios para uno saber, bueno, ya está pensando que puede poner esto, listo, yo le puedo agregar un comentario donde esa tabla por la estructura que está poniendo más o menos también piense que puede agregar tal y tal cosa. Eso me sirve para también aportarles. Pero si me mandan algo en blanco, yo no tengo bola mágica, ya lo dije, así que lo que yo veo, reviso. Entonces, ¿qué es el punto para la otra semana? Obviamente, dentro del documento y dentro del machote, es tener clara esta línea de redacción, más o menos que ya tengamos claro el problema, causas, efectos, esta línea, tener clara la prosa, más o menos de lo que se va a incluir, y después de ahí, las evidencias que no tienen o datos que no tengan, me los pueden poner en X y me agregan los comentarios respectivos. Con eso yo evalúo los puntos del primer entregable. Que sí, que dice que tiene que tener evidencia, sí, pero por lo menos si uno ya ve que hay una estructura de la evidencia, ok, perfecto, está bien, ya por lo menos vemos que va por buen norte. Por eso les decía que a veces puede ser que saquen en el primer entregable un 100 y en el tercero ya ahí esa parte no saquen 100. ¿Por qué? Porque ya viendo lo que finalmente queda como resultado final, tal vez desviaron la evidencia o la confundieron, no era la idea que inicialmente dieron. O puede ser que durante el proceso cambiaron y entonces ya el problema que estábamos viendo es otro. Ahora, lo que sí espero es que aunque el problema varíe de aquí entre el primero y el tercer entregable, porque puede suceder, porque van apareciendo nuevas cosas, en la redacción mantengan estos esquemas. Porque si no, bueno, cada uno puede redactarlo como quiera, estamos de acuerdo, pero el tema es que tengamos el esquema de que realmente estamos cumpliendo con los temas de declarar un problema, evidenciarlo, declarar las causas, hacer una idea completa por causa, evidenciar por causa, efecto lo mismo, declarar el efecto, hacer toda una reacción completa del efecto, hacer también la construcción de la evidencia del efecto, o sea que cada efecto trae su evidencia, mantener ese esquema porque si ese esquema no lo respetan, es muy difícil después, a lo que yo he visto, que alguien les logre entender el problema. Porque si no tienen un esquema, lo que terminamos es haciendo una cantinflea. No sé si alguno de ustedes conoce a Cantinflas, bueno, Sí, porque puede claro. ser que haya algunos Sí, muy jóvenes. profe. No, es que hay Sí, algunos muy sí, sí. jóvenes que yo ya, un muchacho de 15 años, le digo que es Cantinflas y yo creo que no sabe qué es. Pero entonces por eso les decía, no sé, las edades de ustedes no los conozco a todos. Entonces, por eso les preguntaba, pero algunos pueden terminar haciendo una reacción cantinflesca y entonces no se entiende qué es lo que quieren dar a entender. ¿Ven? Entonces por eso es que el esquema es muy concreto. La reacción normalmente académica también es así, muy demostrativa, muy explicativa, pero es porque tienen noción clara de cuál es la idea que quieren dar a entender. Entonces, eso es lo que se espera para la otra semana. Para la otra semana no se espera que la tengan completo el problema. Ojalá lo tuvieran completo, que dicha, porque mejor. Pero si no lo tienen completo, por lo menos eso. O sea, la línea clara de reacción, cuáles son las posibles evidencias que van a incluir y que haya un diálogo entre ustedes y mi persona a través del documento para poder entender por dónde van las ideas de ustedes. Más que estamos en la primera, segunda semana. Ven, entonces, esa es la indicación para la entrega del entregable uno de la próxima semana. ¿Dudas?
¿Consultas? Yo no, profe, yo, aquí vamos. Ahí van. Ahí voy. No sé, escucho opiniones, está claro. De mi parte, sí, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Asustados. No sé. Siempre en Ok. crisis existencial, profe. Por eso tomo té tranquité, voy al psicólogo. No sé, el resto, ¿cómo están? ¿Quedó clara la explicación de lo que ocupamos? Vean, ustedes no saben, ¿saben cuál es la peor preocupación de uno como profesor? Que no se Ese comuniquen, silencio, profe. ese silencio incómodo. Que no hayan preguntas. Y también presencialmente lo mismo. ¿Saben por qué? Es que uno como profesor le teme tanto que no hayan preguntas. Porque no estoy entendiendo nada. O no están entendiendo, o quedó todo muy claro, que sería lo utópico, o no entendieron nada y O tampoco no saben. pusimos atención. No, ya lo de no atención ya eso es cuestión de ustedes, pero No, hay una tercera o una cuarta que es procesando. también estamos de acuerdo, pero también me preocupa que la cantidad de procesamiento sea tal que el buffer se les esté llenando. O sea, Sí, yo soy más de la visión autorreflexiva hacia la labor de uno como docente, entonces me preocupa más el tema de que no me hayan entendido. Profe, otra razón puede ser que veníamos trabajando hace como un mes, entonces eso es Ok, otra razón. también estamos de acuerdo. Adrián. Profe, ese tema de las evidencias y cuando se habla de tablas y cosas así, Ujú, o figuras, vamos a ver, en mi caso, el proyecto o el trabajo de final de graduación, este, tiene mucha información, pero tiene mucha información, pero que no entiendo cómo, o sea, no creo poder tabularla, o entonces sencillamente, trabaja más en prosa. ¿verdad? Esa era Sí, la sí, sí, pregunta. Entonces, también. ok, Un perfecto. problema tampoco es que ocupa tener lleno de tablas y cuadros, obviamente las figuras y demás. Lo que pasa es que hasta Ajá, cierto punto, digamos, hay cosas que si vos tenés en prosa y puedes poner, no sé, correos o tomas lo que ajá, diría uno, una captura de pantalla, ajá, digamos, de alguna conversación de WhatsApp, porque es algún elemento empírico, o puedes ajá. incluir algún elemento de eso, sería valioso por el Ok. tema de que termine de amarrar la prosa, ¿verdad? Pero no Ujú, significa que es que tiene que tener lleno de tablas ni lleno de dibujos por todo lado, tampoco así. ok. Ujú, Ahí es el balance. Entonces, más bien usted es el que define qué ujú, elementos puede incluir que terminen de amarrar la idea, porque ujú, también al incluir solo prosa y prosa y pura comunicación personal, entonces uno también a veces quisiera ver si tal vez hay alguna revisión de algún documento de la organización donde en ese documento tal vez puedes tomarle algún pantallazo o algo, siempre cuando tengamos la confidencialidad de la empresa, ¿verdad? No es tampoco vender a la empresa en el trabajo de ustedes. está Ujú. bien, pero sí, sí, ya me queda más claro. Muchas Ok, gracias. con gusto. Bueno, ustedes me dicen si hay alguna consulta adicional. Es que estaba buscando aquí el ojito donde apunté los nombres de hoy. Ah, profe, una pregunta. ¿Sí? Todos estos avances se los enviamos a usted y la idea es también enviárselos al profesor tutor como para ir haciendo check con ambos. Sí, O, digamos, el punto es así. El entregable como entregable me lo envían el miércoles, ponen en copia a su profesor tutor. No es porque el tutor lo va a evaluar, no, es porque el tutor va a recibir también copia de la evaluación que yo haga para que por aquello, si le sirve de algo para el trabajo que van haciendo, entonces lo tome en cuenta, ¿verdad? Para que él también vea algunas correcciones de las cosas que a veces les marco. Sobre todo que algunos profesores de ustedes no son muy duchos en temas de formato, cosas así, entonces a veces también me dejan a mí la parte del formato. Entonces, el tema por eso es que pido la copia, porque yo lo que quiero es que sea muy transparente en lo que yo también estoy revisando. ¿Ven? Entonces, por eso es que les pido que copien a sus profesores tutores y el entregable como entregable de una vez se evalúa. Nada más que te quiero que tomen algo en consideración. Una cuestión que también yo veo en el curso es que el curso no es para matarlos de una vez. Entonces, si yo veo, y no se asusten, no lo tomen a mal,
Si yo veo que realmente lo que me mandaron está demasiado crudo y no se entiende, yo se los reviso, les devuelvo la observación, pero no le pongo nota. Y ahí les doy un chance de poderlo mejorar. Eso únicamente lo hago con el problema. ¿Por qué con el problema? Porque es lo que más nos interesa, que en este curso quede como tiene que ser. Entonces, esa es la razón por la que la parte del problema, ¿cómo se llama? Yo sí hago eso, que si veo que está demasiado crudo el problema y todavía no tiene forma, antes de ir a poner una nota de 10 o 20 o 30, yo prefiero más devolverlo y que darle unos días para que lo mejoren basado en esas observaciones y también si no han tenido chance de verlo con sus tutores, ¿verdad? Porque algunos de ustedes tal vez no hayan tenido chance todavía de reunirse o algo, entonces también por eso. Ahora, el otro punto, si alguno de ustedes para el otro miércoles todavía no ha logrado ubicar empresa o la información o alguna cuestión o no se han reunido con sus tutores y ocupan un momento de tiempo, no sé, un par de días más, 3 días máximo, me mandan un correo a más tardar el lunes para yo tenerlo ahí anotado para saber que tal vez van a hacer una entrega tarde del problema. Yo todavía los entregables, hasta antes del entregable del comité, yo puedo manejarlos, digamos, en ubicarlos, digamos, ahí, manejarlos tal vez no tan rígido con las fechas, obviamente sí con un espacio entre un entregable y otro por temas de revisión y demás, pero aquí hay consideraciones del caso. Obviamente, mi recomendación es que para el que ya va trabajando y en limpio, dele, siga, avance porque aquí al final, si uno va atrasado, es esa persona. Si las otras personas van bien, van bien. O sea, aquí cada uno depende de cada uno. Entonces no dependen del otro. ¿Estamos? Sí, Está bien, profe. ¿Ok? Bueno, entonces, si estamos, paro grabación acá.